El Señor Jesucristo dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás, sino que será en su ser interior una fuente que salte para vida eterna. Alguien dirá, Señor, ¿de qué estabas hablando cuando hiciste semejante promesa? Una fuente que salte continuamente, un manantial que no cesa nunca de traer a nuestra vida, ¿qué cosa? Gozo, amor, paz, prosperidad, bendiciones. Algo que vale la pena vivir. Que el mundo con todo lo que tiene para ofrecer no se puede comparar con lo que Cristo nos ofrece. Y uno pregunta, Señor, ¿hay algún ejemplo viviente de lo que tú quisiste decir? ¿Hay algún ejemplo viviente que ilustre lo que tú nos prometiste cuando dijiste, esto les va a pasar a ustedes si toman del agua que yo les doy? Y creo que justamente la vida de Esteban es uno de esos ejemplos vivientes. Lo cual nos demuestra las posibilidades infinitas de lo que Dios puede hacer con un ser humano y en consecuencia nos muestra las posibilidades de lo que Dios puede hacer contigo y conmigo si tenemos ganas de llegar a ser como Esteban. Esta mañana tenemos una historia muy interesante porque a mí me habla de posibilidades que son realmente notables. Para alguien más nuevo decir, pastor, todo lo que usted nos va a hablar es cierto, absolutamente. Yo he vivido muchas de las cosas que vamos a hablar y quiero decirles que el Señor es fiel, que el Señor es más fiel que todos nosotros primero y que Él cumple lo que ha prometido siempre, que no hay una sola de sus promesas que un día va a quedar sin ser cumplida. Ahora, como vamos a ver, Esteban nos ofrece una cantidad de desafíos increíbles. Miren, déjenme comenzar con la próxima transparencia, recordándoles lo que leímos hace un instante, el versículo 3. Para los que estuvieron la semana pasada, saben qué fue lo que pasó, lo leímos de nuevo ahora. La iglesia ha estado explotando numéricamente, diariamente miles de personas en Jerusalén aceptan el Evangelio y sus vidas son transformadas por el poder derramado del Espíritu Santo. Es un movimiento que es como un bosque en llamas, arrasa. Todos los días en el templo, por las casas, los creyentes iban compartiendo las buenas noticias. Y uno dice, Señor, danos de vuelta esos días. Eso es un avivamiento cuando todos los creyentes salen de las tribunas y bajan al campo de juego para jugar. Salen de las tribunas y corren la carrera porque saben que es la gran oportunidad de nuestra vida, ya que un día el Señor nos va a examinar y nos va a recompensar y todos creo que quisiéramos recibir medalla de oro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes y yo vieron las condiciones que los apóstoles pusieron para la tarea que tenían que cumplir. Parece mentira que para una tarea que aparentemente es insignificante hubieran levantado la barra para que salten tan alto. ¿Por qué? Porque, queridos, no hay tarea insignificante en el reino de Dios. Todo lo que hacemos para el Señor tiene valor eterno. Y el servicio para el Señor es tan importante que fíjense ustedes que por no hacer el trabajo bien en la distribución de los alimentos, se originó un conflicto que podría haber parado la iglesia. Y es por eso que el Señor, a través de los apóstoles, dice, bueno, muy bien, hay que solucionar el problema, pero necesitamos hombres que reúnan estas tres condiciones, que sean conocidos por tener una vida intachable, que no le podamos poner el dedo en defectos conocidos, que no sea una cosa aquí y otra cosa allá, sino que sean gente de integridad. Segundo, que se note en ellos la plenitud de la vida de Dios, que se note la llenura del Espíritu Santo. Y luego, como si eso fuera poco, un regalito extra que ya lo vamos a ver, que evidentemente no podían ser creyentes recién convertidos, porque necesitaban tener don de sabiduría para hacer decisiones excelentes. Y cuando
la decisión se hace, ustedes y yo leemos, que eligieron a 7 hombres. Y el que encabeza la lista es, ¿quién? Mr. Stephen. ¿Saben qué quiere decir Esteban? Palabra griega, Estéfanos, corona, y no la de la modelo, ¿ok? La corona que recibían los corredores en los Juegos Olímpicos cuando triunfaban. Así que los que han elegido para sus hijos el nombre de Esteban, yo los felicito. Porque ciertamente que Esteban es un cohete, un cometa que pasa dejando una estela de gloria, y aunque encontramos tan poco de su vida, realmente decimos gracias, Señor, por la vida de Esteban y el ejemplo que nos marcó para todos. Vamos a la próxima transparencia, porque aquí el escritor, el doctor Lucas, estoy convencido que nos cuenta todo lo que sigue porque lo recibió de labios del apóstol Pablo. Lucas en esos años, dudo que haya sido cristiano todavía. Y evidentemente fue el apóstol que años más tarde, que trabajaron juntos, le dijo, mira, esto fue lo que pasó. Y entonces ustedes y yo leímos lo que leímos. Es evidente que Esteban es un muchacho que habla griego, no ha nacido ahí, en Jerusalén, ha venido de afuera y, por lo tanto, para encontrar la oportunidad de predicar a Cristo, decide ir a la sinagoga llamada de los libertos. Alguien va a decir, pastor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primera pregunta. ¿Cuándo se originó la sinagoga en el pueblo hebreo? Respuesta, la sinagoga se originó cuando los hebreos, años 586 a.C., fueron arrastrados a Babilonia en un castigo que Dios les metió por la idolatría. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, arrasó el templo en Jerusalén. Y ahora los judíos que estaban en Babilonia, en Bagdad, ¿a dónde iban a ir para adorar? El templo ya no existía. Estaban en tierra extranjera. No podían hacer los sacrificios. Y ahí apareció la sinagoga. Un lugar como este para reunirnos, donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se oraba, donde se cantaba, donde hacían básicamente lo que nosotros hacemos en el día de hoy. Cuando, ya lo he contado a esto, Alejandro Magno desparramó a los judíos por todo su imperio, los judíos fueron estableciendo sinagogas en los lugares donde ellos estaban. Pero lo notable es esto, que también cuando regresaron del cautiverio a reconstruir Jerusalén, también allí construyeron sinagogas. ¿Por qué? Porque cuando el templo fue hecho, el segundo templo fue construido, ¿qué pasaba? Que en el templo había el sacrificio, había cantos, había adoración, había alegría, había participación, pero ¿había enseñanza de la palabra? No. La ley de Dios, lo que tenemos aquí en la Biblia, el Antiguo Testamento, se enseñaba en las sinagogas. Por eso ustedes encuentran que el Señor, nuestro Salvador, como un niño hebreo que fue, creció en la sinagoga de el pueblo donde él se crió, Nazaret. Y la sinagoga estaba por todo Israel. Ahora en Jerusalén había sinagogas para gente que venía de afuera. Ya lo vamos a ver en el capítulo 8. Pero en este caso encontramos una sinagoga que se forma con gente que ha venido, ¿de dónde? Bueno, ahí tienen un mapa que yo les puse del Imperio Romano, tal como era en aquellos días. Y si presta atención, aquí el doctor Lucas nos menciona 4 provincias del imperio. La primera de ellas, si después quieren mirar el mapa cuando se los mande, van a ver que habla de los libertos, gente que había ganado la libertad de la esclavitud y ahora estaban viviendo en Jerusalén. Pero allí se juntaron gente de dónde, dice, cireneos, marque
Libia en el día de hoy, norte del África. Alejandría, ¿dónde es eso? Egipto. Allí Alejandro hizo un centro de erudición, tal es así que tuvo una de las bibliotecas más grandes del mundo en su momento. Y luego menciona a dos de las provincias, Cilicia, que vendría a ser la actual Turquía, y la capital, vaya coincidencia, era Tarso, donde había una gran universidad y se educó ¿quién? Correctamente. Y después de la provincia de Asia, que también es Turquía, y ahí después leen las cartas del Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, esta gente, evidentemente, Esteban va con el buen deseo de predicarles. Y nunca se imaginó que era una cueva de ladrones y sinvergüenzas de la peor clase. Ahora, vamos a la próxima transparencia. Porque cuando pienso en Esteban, tengo que decir que Esteban se caracteriza por una palabra. Y es la palabra lleno. ¿Notaron? 4 veces se nos dice Esteban estaba lleno. Esto quiere decir que si yo tengo un vaso aquí, un florero, y lo lleno de agua, está lleno hasta arriba y rebalsa. Eso es lo que está diciendo de Esteban. No como esta generación de la cual habla el profeta Oseas, que nos dicen que eran torta no volteada. Hay personas que son así, cristianos que son así, quemados por un lado, crudo del otro. Usted sabe, ahí tiene la sartén y está haciendo un crepe, un panqueque y ¡tum! Lo tira para arriba. Para hacerlo, ¿y qué pasa? Se le quema de un lado y le queda crudo del otro. Ustedes que son expertos en tortillas saben de lo que estoy hablando. Este es uno de los grandes peligros en la vida cristiana. Ser muy cabezones, cero corazón. O puro entusiasmo con cero conocimiento y somos un cohete sin dirección. Esteban no era de esa categoría. Esteban en su vida manifestó llenura. Quiere decir madurez, plenitud, abundancia. Y cuando veo lo que realmente Esteban tenía, realmente digo, Señor, qué lindo ejemplo viviente, ayúdame por tu gracia a llegar a ser como él. ¿Algún cliente que quiera comprar? Ok, muchachos, ¿por qué no nos vamos a casa entonces? La primera gran característica, Esteban era un hombre lleno de gracia. Versículo 8. Bueno, muchachos, acá sí que hay una descripción muy hermosa. Yo leo en el comienzo del Evangelio de nuestro Señor, escrito por Juan, que la gran característica de nuestro Señor fue la palabra gracia. Vean ustedes, se los puse allí. Juan dice, la palabra se hizo carne, este es nuestro Señor, y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero la gracia, luego la verdad. El Señor trató con todos los seres humanos por gracia y sigue tratando hasta el día de hoy por gracia contigo y conmigo. Porque de su plenitud todos recibimos, ¿sí? Este es un versículo que a mí se los digo por experiencia. Esto es lo que yo he vivido con el Señor. Gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Usted? Creo que si el Señor tuviera que administrar justicia fría, ninguno estaríamos aquí esta mañana. Pero el Señor es un manantial de gracia inacabable. El que escribió el Salmo 130 dice, Señor, si tú miraras a los pecados, ¿quién puede pararse en tu presencia? Pero en ti hay gracia y perdón para que seas reverenciado. Yo miro mi vida y digo, gracias, Señor, por tu gracia. Porque ha sido un manantial inagotable. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A veces uno lee
el ritual del Antiguo Testamento y puede llegar a pensar que Dios es un Dios distante, frío, es una mala interpretación. Pero cuando uno ve el rostro de Jesús, uno encuentra un Dios caracterizado por su gracia, que significa favor inmerecido, que significa que cuando tú y yo hicimos todo mal, Dios todavía nos ama y no nos ha echado. Y nos espera y nos restaura y parece que su manantial nunca se agota a pesar de todos nuestros pecados y errores. Y me gusta lo que sigue porque Jesús no era solamente gracia en su persona, sino que lo manifestaba en su conducta. Vean ustedes. Un día llegó a la sinagoga donde él se había criado y habló. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dicen? Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Ustedes conocen personas que abren la boca y parece que echan galones de óxido, de cianuro, de veneno. Y ustedes están al lado de ellos y salen peor, salen pidiendo aire, aire. Me sofoco con esta persona. ¿Por qué? Porque son el polo opuesto de la gracia. Pero yo leo que Esteban evidentemente en algún momento tuvo un encuentro personal con el Señor. Y el Espíritu de gracia que lo trató a él, lo llenó también a él para vivir una vida que manifestaba gracia. ¿Hacia quién? Hacia todos los seres humanos. Hacia ti, que eres pecador, hacia mí, que pertenezco al mismo club. Y qué lindo cuando alguien, conociendo mis limitaciones, me trata con gracia. Hasta ahora no he conocido a nadie que cambie por los garrotazos. Pero lo que nos derrite del Señor es su amor y su misericordia y su gracia. Y creo que Esteban es la encarnación de lo que Pedro nos dice. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, y la tenemos, hermanos. Hemos crecido en la gracia. ¿Has crecido en la gracia? ¿Cómo lo podemos saber? ¿O te estás poniendo más viejo y cada vez estás más agrio y más feo? Cuidado. Si entendemos las cosas bien, a medida que van pasando los años, ustedes tendremos que ser cada vez más sweet. ¿Les gusta la palabra? Claro que sí. Miren, yo nunca voy a cesar de dar gracias a todas las personas que un día me trataron a mí con gracia. Recuerdo a muchos que me maldijeron y me dañaron. Pero bueno, allá ellos. Siempre van a quedar como un ejemplo de lo que no debo ser yo. Y doy gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, la primera gran característica que tenemos que tener es que tenemos que ser personas de gracia. Conmigo mismo, porque no soy perfecto. Con todos los que me rodean en la familia. Con todos los de la iglesia. Con todos. Porque realmente la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esteban era un hombre lleno de gracia. Me imagino que estábamos con él, lo escuchábamos hablar y salíamos bendecidos. Estábamos con él y se renovaba el optimismo, la fe, la esperanza. Estoy seguro que Esteban era un hombre que atraía por su personalidad. ¿Por qué? ¿Porque era un extrovertido? No. Porque el Espíritu Santo que vamos a ver vivía en él, le hizo una persona de gracia. Segundo, nos dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Oh, wow. Esto viene uno atrás del otro. Lo leímos en el versículo 5. Que Esteban era un hombre que cuando la gente lo identificó, dijeron: este hombre tiene reputación intachable. Y realmente es alguien que está lleno de fe. Qué lindo. Hay iglesias que no pueden crecer nunca. Hay personas que no pueden crecer nunca. ¿Por qué? Porque dicen, no va a dar resultados.
Nunca lo hicimos antes así. ¿Para qué hacer algo que nunca hicimos? No estamos seguros de sus resultados. Bueno, tales personas nunca van a ver la mano de Dios. Esteban, veo a través de este relato que allí en silencio, cuando nadie lo conocía, él se estaba preparando para la tarea que Dios le tenía preparada. Cuando nadie lo descubrió, cuando nadie sabía, el muchacho, al igual que David cuando estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre, mientras nadie lo veía, el tipo estaba, ¡paf! Ahí va el ondazo con la piedra. Y mientras todos los demás estaban todos chicken chow mein, uy, viene el lobo, me robó una oveja, este chico agarró, lobito, vení para acá. Y cuando vio al gigante estaba tan práctico con la onda que dijo, a este monstruo no le erro. Y mientras todos se achicaban, él dijo, qué blanco tan grande, le metió el ondazo y lo bajó. Esteban pertenecía a esa categoría. Yo lo veo que en silencio ha estado estudiando las Escrituras y lo vamos a ver en el próximo capítulo, que se manda una clase magistral del Antiguo Testamento. Léalo en preparación para el domingo que viene y se va a asombrar del conocimiento de Esteban. ¿Dónde estudió eso? ¿Cómo aprendió eso? Por su cuenta. Mis hermanos, la oportunidad, no se olvide, siempre favorece a la mente preparada. Se va a acordar. Siempre recuerdo a mi profesor de música de la escuela secundaria. Nos contó más de una vez la historia de Arturo Toscanini. Arturo Toscanini fue el conductor de sinfónicas más grandes de la primera mitad del siglo XX. Brillante el hombre. Y la historia que nos contaba el profesor es que un día una orquesta sinfónica, de la cual Toscanini era el que tocaba la batería, el percusionista, tenían que dar un concierto y cuando llega el momento que ya estaban todos en la plataforma, todos los músicos preparados, y el único que faltaba que entrara el conductor se descompone. Y de golpe fue una crisis. La gente esperando, la orquesta esperando, y la pregunta fue, ¿y ahora quién dirige? Y dice que alguien fue a la orquesta y dijo, se descompuso el conductor, ¿alguno se anima a dirigir para evitar el papelón? Y dicen que Toscanini pasó, tomó la batuta y lo primero que hizo fue algo que los dejó helados a todos. Tomó el libro de la partitura, lo cerró y dijo, señores, vamos a tocar. Y en un instante el mundo entero supo quién era Toscanini. Un genio que había estado en preparación en silencio. Este es el caso de Esteban. Mucha gente dice, ¡ay, yo quiero que Dios me use! ¿Qué estás haciendo cuando estás en silencio? El Señor te conoce, sabe dónde estás, sabe todo de tu vida, sabe todo de mi vida. A Él no te le escapaste en la computadora. No, Él sabe todo de ti. Y siempre encuentra a Moisés, encuentra a David, encuentra a Samuel, encuentra a Esteban. Lo cual a ti te debe alentar pensando que si hacemos las cosas bien, las posibilidades son infinitas para todos aquellos que amamos a Jesús. Y en este caso Esteban era un hombre lleno de fe. Estoy seguro que esto quiere decir que él estaba en buenos términos con Dios. Estoy seguro que Esteban era la encarnación de lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. ¿Qué versículo, querido? En el día de hoy hay muchos que dicen, ¡ay, yo no creo! Contrólate, Jorge, no empieces con los adjetivos, por favor. Te reprendo, Satanás. Hay gente que piensa, yo no creo, soy inteligente. Mejor que no te diga lo que dice la Biblia de la gente que tiene esa actitud. Tú y yo nos acercamos a Dios y a Dios le agrada a la gente que viene con fe. A Dios le agrada a la gente que lo desafía.
La duda nunca es una virtud, la duda nos debilita, la fe nos hace victoriosos. Si en este momento el Señor a mí me dice, andá y empezá una iglesia en el Sahara, voy y la empiezo. Porque si el Señor me manda, sé que le va a hacer un milagro gigante. No depende de nosotros, depende de Él. Pero ustedes vieron las botellas que tienen un cuello. Bueno, la fe es ese cuello. Ahí está la botella llena de contenido, de líquido fabuloso, pero el cuello frena todo con un corchito. Muchas veces nuestra falta de fe es ese corcho, que frena la bendición de Dios. Ahora Esteban evidentemente estaba lleno de fe. Sabía que si Dios había prometido, Dios iba a cumplir. Y sabía que si Dios decía que lo iba a hacer, lo hace. Cuando yo era joven, escuchaba las promesas de Dios y decía, ¿será cierto? ¿Y será cierto? ¿Será que Dios va a hacer eso? Doy gracias por la misericordia del Señor, porque hoy, 50 años después, puedo decir, todo lo que dijo el Señor es cierto. Todo lo que Él promete hacer lo cumple. No va a dejar una sola promesa sin ser cumplida. Y cuando Él nos da sus promesas para ti y para mí, para que las aferremos. Y cuando digo que Él estaba lleno de fe, Esteban, estaba lleno de fe en Dios y por lo tanto estaba lleno de fe en sus hermanos. Porque qué gloria la del ministerio cristiano, queridos. Que Dios haya escogido seres humanos falibles como somos tú y yo para que le representemos a Él. Y que haya escogido que tú y yo podamos hablar su palabra y que la gente se convierta y reciba bendición. ¿No les parece asombroso? Yo vengo acá cada domingo y ustedes me han escuchado orar, Señor, hoy llama a un Esteban. Porque el Señor está mirando, Él nos conoce a todos y yo no sé quién es la persona que tal vez está sentado en el banco de los suplentes como Esteban estaba y mañana puede ser alguien que hace un impacto mundial. Hay algo imposible para Dios. No, mis queridos, no, mis queridos. Lo único que bloquea la mano de bendición es este problema que tenemos aquí. Pidamos al Señor que nos llene de fe. Que nos corra el velo que está sobre nuestra mente puesta por el pecado para que podamos creer las promesas hermosas que nos hace. Tercero, si era un hombre que estaba lleno de gracia y de fe, también fue lleno de sabiduría. Acá hay algo que es todo un tema que tendría que tratar, no puedo. Pero les dejo un par de versos para que mastiquen. Porque lo que pasa con Esteban es lo que pasa con nosotros. Lo dije hace un instante. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a dar más. Si nuestra fe es chiquitita como un grano de mostaza, pero la aplicamos, prepárense para la cosecha que viene más tarde. El Señor es fiel. Y mira, el tema de la sabiduría. Tenía un compañero de trabajo que un día me dice, tened cuidado con ese, no lo vayas a pisar, porque si lo pisás lo matás, porque tiene el cerebro en los pies. Tenía razón. Miren, si yo paso esta mañana acá y hago un test de inteligencia, todos los pasan con colores brillantes. Porque Dios, salvo en algunos casos, ustedes conocen que hay chicos que tienen una... llámenle como quieran. Pero ustedes y yo, dentro de un range ahí más o menos, nos movemos todos. Todos somos inteligentes. Pero lamentablemente la sabiduría es otra cosa. Cuando la palabra de Dios usa la palabra sabiduría, hace, el término hebreo, ¿saben cuál es? Alguien que tiene un skill. Yo escucho a un chino dar un concierto en piano y digo, qué sabiduría que tiene ese. ¿Vieron esos chicos que tienen 15 años y el piano habla? Que uno dice, ese tiene un skill, eso es sabiduría. Y ustedes y yo necesitamos un skill para la vida, para hacer decisiones sabias. Y vean lo que dice la exhortación de Proverbios, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Esto se compra
leyendo la palabra de Dios y especialmente el libro de los Proverbios. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué lindo. Esto es un camino que se abre para todos, no hay limitaciones. Y luego vean lo que les estaba ilustrando, que les decía hace un instante. Que cuando ustedes y yo hacemos nuestra parte, después el Señor milagrosamente agrega algo que trasciende lo humano. Ejemplo, la historia de Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de... esto no lo adquirió él. ¿Qué escuela te puede dar el espíritu de sabiduría? ¿Qué iglesia, qué pastor, qué apóstol te puede transferir estas cosas? Nadie. Pero el espíritu sí. El espíritu que te ve que está sentado en el banco de los suplentes o pastoreando ovejas en el campo. Y el espíritu que ve dice, este chico cumple con todas las condiciones. Y entonces por su gracia nos concede habilidades sobrenaturales, que son las que impactan a las personas y hacen avanzar su reino. Entonces dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová le mandó al gran libertador. ¡Qué hermoso! Mis hermanos, como les decía anteriormente, hay personas que uno dice, pero a este Dios no le dio ni 1 miligramo de sentido común. Enchufan la computadora y siempre la enchufan al revés. Conectan los cables y siempre al revés. Siempre al revés en todo. Esteban es el recordatorio que si nuestra vida, al igual que el chico que puso en las manos del Señor esos pececillos y esos pancitos de cebada, el Señor puede hacer un gran milagro si lo ponemos en sus manos. Tu vida y la mía, cargada de errores, defectos, de limitaciones. Pero si humildemente obedecemos a lo que el Señor nos enseña, el Señor nos va a ir dando más y más y más. Esa es su promesa. Lo cual nos lleva a la próxima cualidad de Esteban. Y es que era un hombre lleno de poder. Esteban lleno de gracia y de poder, los dos vienen unidos de la mano. Hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Qué tópico largo. Ya voy a mencionar un poquito. En estos días es mi gran oración, es lo que más le pido al Señor. Que de todo su poder y de toda su gracia derrame sobre nosotros. Porque si el Señor hiciera una de las cosas que hizo Esteban, mañana la iglesia explota. Nos dice que hacía tiempo presente continuo. Por donde quiera que iba, Esteban ponía las manos, chao demonios, chao enfermedad. Evidentemente pasaban cosas notables. Había poder, mucho poder. En el día de hoy, mejor no hablemos. Vamos al secreto de todo esto. Quiero decir una cosa más. Que el poder de Esteban no solamente se manifestó con obras de poder, sino que, vean ustedes, es arrastrado delante de todo ese club de víboras y dice que no podían resistir el poder con el cual hablaba. Era imposible. Les dije, tenía un don sobrenatural con sabiduría y el poder era tal que no podían resistir. Mis hermanos, si yo creyera que voy a ganar a una persona con mis estudios académicos, mi elocuencia, no voy a ningún lado. Únicamente cuando el Espíritu Santo obra es que las cosas ocurren. Por eso mi única oración cada vez que vengo a este púlpito es: Señor, vivifica tu palabra.
¿Ustedes alguna vez visitaron el Mount Rushmore? No. ¿Saben de lo que estoy hablando? Van a tener que irse cerquita de Canadá y están esos 4 gigantes de piedra. ¿Los vieron alguna vez en una foto? Hay 4 presidentes ahí. Yo les aseguro que sería más fácil predicarles a esos 4 que predicarles a ustedes. Porque ustedes son malos, no porque yo soy igual, por eso lo digo. Muchachos, chicas, nuestro corazón es tan rebelde, tan duro, que créanme que predicarle a los del Mount Rushmore sería más fácil de convertirlos que convertir a un ser humano sin el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios no se puede hacer con nuestra inteligencia o nuestra sabiduría o nuestros talentos naturales. Necesitamos poder. Y entonces me lleva a la última cualidad de Esteban, que 2 veces se nos dice lleno del Espíritu Santo. Y mis hermanos, acá hay algo que me gustaría que tomen la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Porque alguien me va a preguntar, pero pastor, ¿qué quiere decir con eso? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Vengan conmigo. Les dije hace un instante que lo que caracterizaba a Esteban era su llenura. Esteban rebalsaba, se le caía por todas partes lo que llevaba en su ser interior. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros, de cada ser humano que camina por las calles de este planeta en este día, bien podríamos decir, este está lleno de esto o está lleno de lo otro. Gálatas, capítulo 5, es el gran pasaje sobre la lucha que tenemos los seres humanos en nuestro interior, la guerra civil que llevamos dentro nuestro. Y allí encontramos que el apóstol describe a las personas que están dominadas por la carne, por la energía natural que no conoce a Dios y que pide, dame satisfacción. Entonces, 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pero estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Si alguien viene a ustedes a decirle, miren, yo tuve una manifestación y ya no peco más, no le crean. Hasta el último día vamos a tener esta lucha. Y vean el potencial para el daño que tenemos adentro nuestro. Ahora bien, 19. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son fornication, impureza sexual, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Hermano, ¿quiere poner su nombre ahí? No, mejor no. Olvídese, se me va a ofender. Pero no hay personas que son exactamente así. Uno diría, Pepito, Pepito, inmoralidad, sensualidad, hechicería, pelea, pleito, enojo. Están llenos de esas cosas. Se les sale por la boca, por las actitudes, donde quiera que van. Son una maldición para la raza humana. Por el contrario, todos los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo mora en mí y me ha llenado, vean lo que sigue. Pero el fruto del Espíritu es amor. Ahí sí puede poner su nombre, ¿no? Ahí dice usted, bueno, yo soy amor, gozo, paz, paciencia con los seres humanos, amabilidad, cortesía, eso es la palabra, bondad hacia todos, fidelidad cuando hago promesas, mansedumbre, dominio propio. ¿Cuántos dicen, esto me describe a mí 100%? Porque estamos mal, che. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que tenía Esteban.
desbordaba estas cosas. Desbordaba los frutos del Espíritu. Es lo primero que viene. Cuando ustedes y yo empezamos a caminar con el Señor comienza a reproducir el carácter de Cristo. Y que lo primero que viene son estos frutos. Por eso crece el cristianismo, por vidas transformadas. Y cuando estos frutos abundan, ¿qué viene después? Bueno, vengan conmigo a 1 Corintios 12. Tomen sus Biblias una vez más. Pasen 2 libros hacia adelante, hacia el principio. Y si buscan en 1 Corintios 12, van a encontrar lo que son las manifestaciones del Espíritu. Y quiero decirles que muy mal se pone la palabra aquí, dones espirituales. No son dones espirituales. Son manifestaciones del Espíritu. Son cosas que Dios hace cuando Él quiere en forma milagrosa, utilizándonos a nosotros, sus hijos, para lograr sus propósitos. Lo que voy a leer no hay escuela que te lo pueda pasar. Lo que voy a leer no hay escuela que te pueda enseñar a mejorarlo. Son operaciones de gracia. Y vean si no describe esto a Esteban. ¿Dónde estamos? 12:8, 1 Corintios. Voy a leer el 7 también. Pero a cada uno se le da manifestación, esa es la palabra, carismata, del Espíritu para el bien común. No para exaltarme yo, no para hacerme ver, no para que me aplaudan, sino para bendecir a los hermanos que componen la comunidad de la fe. Y entonces dice, pues a una les dada palabra de sabiduría. Esto es lo que tenía Esteban. ¿No lo leímos? Sí, Señor. Es un milagro del Espíritu. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Hay personas a las cuales Dios les revela cosas como le reveló a Pedro, que apareció Ananías todo contento. Acá traigo el cheque, Pedro. Y el Espíritu le dijo, ese es un sepulcro, ese es un mentiroso, confrontalo. Y no le fue muy bien al Mr. Ananías. A otro dice, ¿a dónde estamos? A otro fe, don espiritual. ¿Qué decimos de Esteban? Estaba lleno de... Esto es una operación del Espíritu. Esteban hizo su parte y el Espíritu te lleva a otro nivel. Dones de sanidad, no uno, varios, manifestaciones. Poder de milagros, pongan mejor allí obras de poder. Porque esto es el ministerio de liberación que Dios ha dado a sus hijos. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Eso es lo que vamos a ver en Pablo en capítulo 16. Que había una chica que andaba gritando, estos son siervos del Dios viviente. Y Pablo le dijo, te reprendo, diablo. Y se acabó la chica con los poderes milagrosos. A otros, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Pregunta para cada uno de ustedes. De estos 9 dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, ¿cuántos hay en tu vida? Piensa. ¿Es esto una versión de lujo? ¿O es esto algo que nos quedamos cortos? Comprendo que Dios no da todas las manifestaciones a la misma persona. Pero mis hermanos, la pregunta es esta. ¿Quieres tú la plenitud de Dios? Si estás conforme con lo que tienes, te vas a quedar donde estás. Cada uno de en esta mañana estamos tan llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo queremos tener? Yo tengo un vaso. Hay gente que se satisface con el 10%. Hay gente que se satisface con el 30%. Y ustedes conocen. Yo creo que Esteban un día dijo, Señor, yo quiero el 10%, el 100% y que rebalse. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Es por eso que dice Esteban lleno del Espíritu Santo. No es que le cayó en un momento,
sino que caminaba continuamente en el poder del Espíritu. Y la consecuencia es, vean los resultados. Y yo digo, Señor, qué ejemplo, Señor. ¿Cómo me reprende Esteban? ¿Cómo me enseña? ¿Cómo me alienta? Es por eso que Esteban, si el escritor de los Hebreos hubiera conocido su historia, estoy seguro que hubiera dicho, en este capítulo increíble que es Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Hombres que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, los chicos en Daniel capítulo 3, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Ahí está. Yo encuentro que el cristianismo no es un aburrimiento. Los seres humanos lo hemos hecho aburrido. La iglesia lo ha hecho aburrido. Nos ha dejado sin sed, nos han dejado sin ganas. Al traer este estudio del libro de los Hechos, mi único deseo es decirte, muchacho, chica, hermano mío, amado, levántate a la altura de la ocasión a la cual Dios te llama. Estamos en días oscuros de dolor, donde las nubes de la tormenta futura se ven en el horizonte. Nos contestará el Señor. ¿Qué le estás pidiendo al Señor en esta mañana? Yo vine, como les dije, 2 veces ya, con la esperanza de que en este día Dios quiere llamar a un Esteban de en medio de esta congregación. Serás tú. Serás tú. Concluyo con esta declaración asombrosa. Esteban es arrastrado y después le va a costar la vida. Al Sanedrín, y estoy seguro que el que vio esto y se lo contó a Lucas fue Pablo. Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su rostro como si fuera el rostro de un ángel. Esteban, un ejemplo digno de imitar. El Señor bendiga a su pueblo. Vamos a adorar.